Uno de los sentidos más importantes que tenemos nosotros los seres humanos es el sentido de la visión. A través de él nosotros podemos percibir, podemos ver los colores, podemos ver a las personas, podemos ver el día, la noche, podemos ver para dónde caminamos, evitar tropezarnos. Con la visión, entonces nosotros podemos ver a aquellas personas que amamos, podemos conocer muchos lugares, podemos ver las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros. El, el- el sentido de la visión entonces es muy importante porque nos permite movilizarnos, porque nos permiten em, desarrollar muchas áreas de nuestra vida. Y hoy la palabra de Dios entonces nos está invitando, así como este ciego, a que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a recobrar la vista, pero la vista espiritual. Pedimos al Señor, a nuestro Padre Santísimo, a nuestro Padre Celestial, que nos envíe su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ilumina, ese Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, ese Espíritu Santo que nos da la fortaleza para poder salir de nuestra ceguera espiritual. La primera lectura en el día de hoy está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y del 2 al 1, 5a. Revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Escuché al Señor que me decía, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene a las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 1. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán como paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar,
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor y Dios, Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es el iluminador, el que nos señala el camino que hemos de seguir. Tu palabra, que es lámpara para nuestros pies. Luz, Señor, que nos hacen conocer cuál es el camino que debemos seguir. Te damos gracias, amado Señor y Dios, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a la vida de cada uno de nosotros. En el día de hoy, la palabra de Dios nos hace entender la importancia de ver. Uno de los sentidos del ser humano es la visión. La visión es muy importante porque nos permite ver el día, la noche, los colores, las personas, nos permite ver el mar, las plantas, las flores, los frutos, nos permite conocer muchos lugares. Ver es muy importante. Y cuando podemos definir que ver es ese proceso a través del cual nosotros, a través del ojo, que es el sentido que recepciona la luz, le manda impulsos al cerebro para que el cerebro nos reconstruya o nos haga ver esas imágenes que representa o que está en lo que está representado el mundo. Es un proceso complejo, es un proceso que solamente cuando nos adentramos en ese proceso de la visión podemos darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque podemos ver. A veces como tenemos las cosas, como tenemos visión, no nos damos cuenta de lo maravilloso que es ese proceso. Pero cuando, reitero, nos adentramos en cómo, la manera como se produce esa imagen, que eso es súper rapidísimo, solamente podemos glorificar a Dios y decirle gracias, Señor, por este sentido de la visión, de poder ver, de poder nosotros apreciar muchas cosas que una persona que es ciega no puede ver, no puede percibir. Y entonces nos damos cuenta de las maravillas que Dios hace en el ser humano. Los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el cuerpo físico, que es lo que nosotros podemos ver, digamos, tocar, que es lo perceptible, podemos ver las maravillas del cielo, del Señor, las estrellas, la luna, las flores, todo lo que es perceptible a través de la visión. Sin embargo, muchas veces nuestros ojos, no, aunque vean los físicos, aunque vean lo que es perceptible, esa parte de la ceguera espiritual, es decir, que el órgano de la visión espiritual no muchas veces lo tenemos porque no lo hemos cultivado, porque no lo hemos explotado, porque no lo hemos educado en la fe. El Señor entonces, dice en el Salmo 145, abre los ojos del ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. El proceso de ver tiene unas fases que es la percepción, que es cuando la luz que la percibe el ojo, que es el órgano que recepciona, es la primera información que a través de nuestros sentidos ingresa a nuestro cerebro. Entonces lo que vemos transforma, la luz la transforma entonces en esos impulsos nerviosos, transmite esa información a nuestro cerebro y el cerebro la interpreta y nos da ¿qué? Imágenes. Esto mismo lo podemos relacionar también con la
la visión espiritual o con la ceguera espiritual cuando nosotros estamos apartados de Dios, cuando realmente decimos que amamos a Dios, pero no vemos todas las maravillas que Él hace en nuestra vida. Decimos que una persona tiene que ceguera espiritual. La percepción es entonces la luz que penetra por el ojo, que es el órgano receptor. ¿Y quién es la luz? Jesús mismo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no está en tinieblas, porque obviamente que si Él es la luz y nosotros vamos con Él, pues no vamos a estar en tinieblas. ¿Y cómo conocemos nosotros esa luz del mundo? ¿A través de qué? A través de su palabra, esa palabra que ilumina, esa palabra que nos va guiando por el camino. Dice la palabra de Dios que tu palabra es como lámpara a nuestros pies, como si nosotros tuviéramos una lámpara en nuestros pies que puede llevarnos por ese camino que es el Señor. Entonces, Él es la luz y Él es el camino también. Entonces, es la luz que nos conduce por su camino. Y esa luz entonces va transformando ¿qué? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir. Esa es la transmisión, entonces es como llega todo lo que nosotros a través de la palabra vamos recepcionando por la lectura asidua, por la persistencia en la oración. Esa luz va penetrando hasta las áreas más profundas de nuestro ser para cambiar, para que nosotros podamos vivir realmente esa luz, esa palabra de Dios en nuestra vida. Y dice acá que la interpretación, que es cuando se encarga esta palabra de Dios, se encarga de cambiar nuestra forma, de transformar, de mostrarle al mundo esa diferencia, ya lo vamos a ver, de lo que nosotros éramos antes de y después de. En en el Salmo 145 dice que el Señor abre los ojos al ciego. Y en Lucas 4:18 dice que el Espíritu, cuando Jesús está frente en la sinagoga diciendo, como mostrando cuál era el plan de por qué Él vino a la tierra, está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para. ¿Para qué fue que Jesús, Dios Padre, lo mandó a la tierra? Para, entre otras, dice entonces, para anunciar la buena noticia a los pobres. Dice, me ha enviado, ¿quién? El Padre me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Me ha enviado a anunciar la libertad. Anunciar la libertad a que a través de su palabra. Su palabra es la que digamos, nos libera de una esclavitud que muchas veces en la que el mundo nos ha tenido, con conceptos, con emociones, con vacíos que solamente nos deja el mundo, pero el Señor es el que viene a darnos esa libertad. ¿Libertad a quiénes? A los cautivos. Pensemos en este ciego que estaba a la orilla del camino. Era una persona cautiva, ¿por qué? Porque no se podía mover, porque le impedía, estaba casi que, como estaba ciega, estaba casi que paralizada para poder hacer algo, porque, reitero, esa ceguera no le podía o no le permitía moverse, no le permitía hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba seguro ahí sentado, pararse, caminar, podía representar caerse sufrir un accidente, podía representar caerse en un hoyo, en un hueco, sufrir lesiones. Eso es una ceguera de no ver cómo muchas veces nosotros destruimos a las personas que más amamos por estar en ceguera espiritual. Podemos estar viendo con nuestros ojos físicos, nuestros ojos biológicos, pero nuestro espíritu es absolutamente ciego porque estamos alejados y apartados de Dios. Entonces somos ¿qué? Esclavos. Pero esa palabra de Dios llega cuando nos anuncian esa palabra de Dios, llega a darnos esa libertad y esa libertad a sacarnos de la esclavitud y a devolvernos la vista para quienes estábamos ciegos. Miren cómo esta persona estaba antes de pasar Jesús. Dice que había un ciego, una persona que no veía, una persona que no podía moverse. Estaba sentado, inactivo, porque vuelvo a decir, era la seguridad suya, era estar sentado, porque no, si se paraba y se movía, pues obviamente podía caer en un abismo,
en sufrir un accidente. Pensemos hoy atravesar una vía ciego, pues obviamente que representa un gran riesgo. Entonces él estaba sentado inmóvil, pero estaba que al borde del camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si él no estaba en Jesús, estaba que fuera del camino, al borde del camino, pidiendo limosna. Pensemos en una persona que pide limosna. Es una persona sucia, es una persona harapienta, es una persona que normalmente es rechazada por la sociedad, es rechazada por la familia, muchas veces es ignorada, es despreciada, esperando ahí que alguien se le acerque a darle algo, con qué comer, con qué cubrir sus necesidades fundamentales. Pensemos en esa persona que quizás eh, vive en la ruina, vive en la pereza, vive en la oscuridad, haciendo daño porque no sabe, porque es ciega y no se da cuenta todo lo que está haciendo. Esta persona entonces era así. Pero ¿qué ocurrió? Al oír, este ciego, al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. En la carta a los romanos dice que nuestra fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí, ¿qué era lo que este ciego, qué fue lo que le hizo crecer en su fe? Porque él oía. Cuando pasó gente, preguntó qué era, por qué tanta algarabía, por qué tanta gente, y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Pero había oído antes de él, lo conocía, sabía quién era él. Porque miren entonces que cuando dice que le informaron quién era Jesús el Nazareno, empezó a gritar. ¿Y qué gritaba? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando le está diciendo Jesús, hijo de David, él ya sabía quién era Jesús, ya lo conocía, ya había oído hablar de él. ¿Y qué hace? Sabe que lo puede salvar, sabe que lo puede perdonar. Ten compasión de mí es la expresión del pecador, es la expresión del arrepentido, es la explicación, la petición que le hacemos cuando nosotros sabemos que hemos cometido errores, que nos hemos equivocado, que hemos estado apartados de la presencia de Dios. Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí que soy pecadora. Ten compasión de mí que he sido desobediente. Ten compasión de mí que he sido infiel. Ten compasión de mí, Señor, que no te he buscado, que han dado en oscuridad, que han dado en ruina, que han dado en pidiendo de pronto limosna, de suplicando que alguien me ame, que alguien me dé, que alguien me lleve, que alguien me traiga, porque eso es lo que estaba haciendo este ciego a un lado del camino, sin la presencia de Dios, sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él empieza a pedir que perdón, ten compasión de mí, reconoce que es una persona que necesita de Dios, es una persona necesitada y por eso sabía que Jesús era el que podía primero perdonarle. Cuando dice compasión, misericordia de mí, Señor, porque hemos pecado, porque he pecado contra el cielo y contra ti, como hizo el hijo pródigo cuando estaba volviendo, porque el hijo pródigo también era un hijo ciego, que fue y gastó, malgastó todo la herencia del padre y se arrepintió. Y este señor, este ciego, dice, ese proceso de compasión, ten compasión de mí, Señor, porque estaba reconociendo que él le podía cambiar su vida, transformar. Y entonces miren lo que hizo Jesús. Jesús paró y mandó que se lo trajeran. Jesús escuchó ese grito insistente de él, así lo mandaran a callar, le dijeran que se quedara callado, él seguía, no le importó esas voces que le decían que se callara, sino que gritaba con más fuerza hasta que llamó la atención del Señor. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando reconocemos que únicamente el Señor puede cambiar nuestra situación, cuando reconocemos que el Señor, Él es el único que nos puede salvar, que Él es el único que nos puede perdonar, cuando reconocemos su poderío, cuando reconocemos su señorío,
es cuando Él se para y se encuentra con esa mirada, se encuentra con esa persona que está necesitada de Él. Y dice que cuando estuvo cerca, cuán cerca estamos nosotros del Señor, de sentirlo, de tener una relación íntima con Él, de encontrarnos con su misericordia, de encontrarnos con su amor infinito, de encontrarnos con su perdón. Cuán cerca estamos nosotros. El Señor es el que nos manda a ir a Él. Entonces en ese momento le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pero mire que se necesitó que esa cercanía, esa relación íntima entre este ciego que había oído que el Señor era el que lo podía salvar. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le contestó, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Necesitó este ciego primero tener que fe, entender que era él, Jesús, el que podía cambiarle su situación, que era Jesús el que podía cambiar su vida, que era Jesús el que necesitaba para transformarse, esa luz que necesitaba él para que lo guiara. ¿Cuántas veces entonces nosotros, el Señor está ahí, pero seguimos a veces en esa ceguera porque el mundo nos quiere apartar de la vida de Dios, porque el mundo nos quiere apartar del camino correcto, porque queremos vivir al margen, queremos vivir alejados, queremos vivir por fuera de la vida de Dios. Y hoy tenemos que tomar una decisión. Anoche veía una película donde una muchacha le hizo una pregunta a otra, ¿a quién quiere seguir? ¿A Jesús o seguir al lado del camino? Seguir por fuera del camino de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Hoy pregúntate eso. ¿A quién quieres seguir? ¿En cuál camino quieres seguir? ¿Afuera del camino de Dios o por dentro del camino de Dios? Y por eso entonces este ciego le contesta que recobre la vista y empieza a ¿qué? A cambiar, a ser muy diferente. Porque Jesús entonces le dice, le da eso que le está pidiendo. Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dice, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Necesitamos que nuestra fe se oír, porque este ciego no veía, pero sí oía. Y oía, y cuando oía que Jesús le podía salvar su vida, empezó a tener fe, y por eso fue que empezó a gritar que le cambiara su vida. Y después de que este ciego se acerca a Jesús, entonces miren qué fue lo que pasó, transformó su vida. Enseguida recobró la vista, dice la palabra. ¿Y qué hizo este señor? Lo seguía. ¿Qué significa? Se entró al camino, ya no siguió en un lado del camino, sino se entró al camino de Jesús, porque lo seguía, caminaba detrás de Jesús, lo imitaba, lo seguía el ejemplo de Jesús. ¿Y qué hacía entonces? Glorificando a Dios porque Dios le había cambiado su perspectiva. Pensemos, quitó el vestido andrajoso, le quitó el vestido sucio, le quitó el vestido maloliente, le quitó el vestido, le dio la condición nuevamente de ser hijo de Dios, que ya no pedía limosna, sino ya estaba siguiendo a Jesús, que es el Hijo de Dios, y asimismo nosotros somos hijos de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos su camino. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y glorificaba a Dios alabándolo, dándole gracias. Y eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que yo hago cuando el Señor me hizo recobrar esa vista espiritual, me quitó esa ceguera espiritual. Eso es lo que yo hago glorificando a Dios. Este video es simplemente la manifestación de lo que tengo que glorificar a Dios por las maravillas que ha hecho en mí, de cambiar y quitar muchas cosas equivocadas, quitarme esa ceguera espiritual y meterme, introducirme en el camino del amor, en el camino de la misericordia, en el camino de la compasión. Y voy siguiéndolo cada día, camino un paso más hacia Él. Y todo el pueblo, dice, termina el texto bíblico diciendo, todo el pueblo al ver esto, alaba a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos sus hijos se salven, que ninguno se pierda, que todos nosotros
nos demos cuenta que somos hijos de Dios, creados a imagen de nuestro Señor Jesucristo para buenas obras. Por eso hoy entonces démosle gracias al Señor, démosle gracias a Dios porque a través de su palabra, a través de esa palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, su Hijo Jesucristo, podamos nosotros recobrar la visión, la vista espiritual. Padre infinito, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Hoy te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos saca de nuestra ceguera espiritual. Ese Hijo que tú tanto amas, Señor, y que enviaste al mundo para que nos hable de ti, de tu amor y de tu misericordia. Hoy te damos infinitas gracias, amado Señor y Dios. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Gracias por permitirnos ver, Señor, a través de esta visión espiritual, todas tus maravillas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, y te pedimos que